saludo de la doctora Ana María Piñeros Ricardo, rectora de la Fundación Universitaria Juan Carlos. Sí, por favor. Bueno, pues este motivo de inmensa emoción e inmenso orgullo el tenerlos aquí esta noche. Bienvenidos a Corpas 100. Tenemos aquí nuestra sede central, digamos, de la Corpas, nuestro campus. Allá los esperamos siempre y es su casa. Está bien lindo, está creciendo, ha tenido unos ajustes y unos cambios muy interesantes que desde luego no la apartan de su esencia y de lo que fue la Corpas para quienes allí hicimos nuestro pregrado y para quienes no, de igual manera será siempre su casa y estarán allí siempre bienvenidos. El doctor Álvaro Medina Herro, nuestro director del Centro de Educación Permanente y Continuada, nos invitó, gracias Alvarito, por permitirnos estar hoy aquí y desde luego viniendo de los grados del pregrado de la Corpas que acabamos de terminarlos. Yo venía volada para lograr estar con ustedes, para lograr con ustedes estar aquí y estar también con quienes nos acompañan desde ¿cuántas ciudades, Alvarito? Bueno, pues qué lindo estar 26. Qué lindo tenerlos aquí, tenerlos cerca y que la tecnología nos permita también acercarnos gracias pues, al apoyo de nuestros expertos ingenieros en todos estos temas y del doctor Carlos Medina, quien está al frente de Corpas 100. He hecho énfasis en esto porque queremos que ustedes sientan que la Corpas es su casa, que donde ustedes estén, donde estén sus corazones, estará la Corpas. En la semana pasada el doctor Piñeros nos dejó, se inició su viaje al cielo, pero desde el cielo seguirá inspirándonos, seguirá enseñándonos y nos seguirá dejando esa huella. Es esa huella indeleble del doctor Piñeros y de su obra que queremos seguir transmitiendo no solo al resto del país, sino al mundo entero. Esta oportunidad de capacitarnos, de seguir capacitándonos, de contar con grandes maestros, grandes profesores, como nos va a presentar ahora el doctor Álvaro, mi doctora Yuley, muchas gracias, quien nos ha estado coordinando toda esta logística como coordinadora del Centro de Educación Permanente y Continuada de la Corpas. Realmente es una hermosa tarea, la educación permanente y continuada, el que podamos seguir actualizándonos y seguir encontrando mejores opciones para prestar nuestros servicios de salud de manera humanizada, de manera científica, en el marco, desde luego, de la excelencia. La misión de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas es esa: contribuir al desarrollo de la persona de manera integral y pertinente, con sentido humanístico, ecológico y social, dentro del marco de la excelencia. Y es precisamente esa capacitación, esa formación como personas, la que no puede cesar y en la cual la Corpas está, con la cual plenamente comprometida. Esta es su casa, es un inmenso honor que los tengamos en todas las sesiones en las que puedan acompañarnos. De aquí han salido, de nuestras iniciativas de educación permanente y continuada, han salido incluso algunas iniciativas ya de educación formal. Nos ocurrió, por ejemplo, con la especialización en gestión del talento humano en salud, que surgió de unas iniciativas de educación permanente. El hecho es que tengamos esta posibilidad maravillosa y hermosa de seguir formándonos, de seguir formando y de seguir entregándole al país el amor y el honor de ser corpistas y el amor y el honor de ser profesionales de la salud en este hermoso país que tanto necesita de nosotros. Bienvenidos, disfruten de esta experiencia académica y gracias, mi doctora Patricia, a ti y al equipo que te ha apoyado por creer en la Corpas, por creer en estos sueños. Esperamos estar a la altura de esta expectativa inmensa. Me he sentido aquí muy feliz de volver a verlos, incluso a mis pupilos de hace unos años, de doctor Federico. Qué lindo, gracias por estar acá. Bienvenidos, los queremos entrañablemente. Mil gracias.
Gracias, qué pena. Entonces, nos lo vamos a turnar. Pues ya están saludados, yo los resaludo, tanto los que estamos acá como los virtuales, ¿verdad? Muchas gracias por estar acá. Solo quiero decirles que les agradecemos mucho a la Fundación Universitaria la confianza depositada en nosotros. En respuesta a esa confianza que ustedes nos han depositado, nosotros hemos logrado contactar a profesionales de la mayor relevancia y reconocimiento a nivel nacional y tal vez latinoamericano en el manejo del paciente quemado. Por eso nos acompañan profesionales que ya algunos han conocido, pero que la doctora Yurley nos va ahora a hacer un pequeño resumen de sus horas de vida y nos quedamos cortos para el conocimiento que ellos nos pueden aportar. Yo tuve la fortuna de conocer la unidad de quemados de Simón Bolívar en su absoluta intimidad, y por eso estoy seguro de que lo que ustedes van a lograr aquí en cuanto al perfeccionamiento de sus competencias para aminorar el daño de los pacientes que atienden en la distancia y remitirlos inclusive en mejores condiciones o solucionar el inicio del accidente, los problemas que se presentan con mayor frecuencia, va a ser algo muy importante para los pacientes, para su familia, para el país. Mi hijo tuvo un accidente hace 7 años con quemadura de tercer grado y estuvo muchos días hospitalizado allí en Simón Bolívar. Las cosas han cambiado ahora mucho y ya hay tecnología que en este momento nos ofrecieron y que con el dolor del alma no nos la pudieron aplicar, pero remitieron a nuestro hijo a otro hospital fuera del país y aquí se las aplicaron. Hoy con gran felicidad la doctora me cuenta que hace varios años están aplicando esas terapias. Y por eso no solo es el colgajo, la rotación del colgajo, el injerto y la debilidación, sino lo humano, lo humanístico, el trato personal, la aproximación a la familia, lo que también va a ser parte de este reportamiento en las competencias. Entonces, de corazón, y 7 años después de ese momento tan duro que nos puso la vida, hoy muchas gracias, doctora, al doctor también, a la doctora que estuvieron allí frente a los asociados de Alejandro, pues hoy el destino nos une nuevamente. También son exalumnos de la COPA, entonces estoy muy emocionado porque haya salido este diplomado. Entonces, la doctora Patricia Gutiérrez de Reyes es la coordinadora académica de este diplomado y ella es médico de la casa o médica. Yo no he logrado salir todavía si es médico o médica, pero médico de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas, especialista en cirugía plástica de la Municipalidad de Río de Janeiro, Hospital Barata Ribeiro, jefe de la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar hace 17 años. Muchas gracias, doctor. Las palabras de la doctora. Bueno, no, mis palabras son siempre de motivación y de orgullo porque yo pienso que la esencia de los cirujanos plásticos en este país se perdió por muchos años, pero yo creo que últimamente se está volviendo como a ubicar en su sitio y con mucho orgullo cuando la gente mira al grupo de cirujanos plásticos y de médicos, ya voy a decir, y de médicos de quemados, siente que las cosas van por el camino que deben ir. Porque nosotros tenemos una misión en este país y yo creo que en el mundo entero, y la esencia de nuestra especialidad es la cirugía reparadora. Con mucho cariño nosotros estamos aquí el día de hoy pues atendiendo la invitación que nos hizo la universidad. Nos motiva muchísimo el saber que hay médicos en todas partes del país que necesitan un aprendizaje y que nosotros con todo el esfuerzo que signifique, no solamente en este diplomado, sino todos los días pueden llamarnos, buscarnos y estaremos ahí para ayudarles. Porque no hay nada más horrible que tener un quemado frente a nosotros y no saber absolutamente nada que hacer. Es un reto muy grande, tenemos un equipo médico maravilloso. Les cuento que cuando recibí la unidad de quemados teníamos 18 camas, hoy en día tenemos 56. No teníamos unidad de cuidado intensivo y fue de un alumno distinguido de la universidad bastante inquieto que fue Federico, médico general de la unidad. Entró chiquito y hoy en día ya está bastante más viejito, pero se especializó durante el tiempo en que permaneció como médico general, hizo medicina interna, neumología, cuidado intensivo y actualmente especialista en sueño. Fíjese que todo se puede hacer en la vida. O sea que él maneja hoy en día la unidad de cuidado intensivo, única en su género, única en Latinoamérica como unidad de cuidado intensivo de quemados. Tiene 10 camas que son para paciente adulto y paciente pediátrico. En este momento, a pesar de todas las dificultades de conseguir un intensivista o alguien que le guste hacer ese manejo, que es bastante complicado, en este momento tiene ya 5 colegas que están trabajando con él y ha preparado a los médicos generales
como Amanda, por ejemplo, que ustedes van a ver hoy, que es médico general de la unidad, pero también es epidemióloga, con un criterio y un sentido de pertenencia como de especialista, o sea, ese amor por lo que hacemos y que nadie hace y que a nadie le gusta y que todo el mundo evita, ha hecho que la excelencia realmente últimamente vuelva otra vez al servicio. Éramos 8 cirujanos plásticos, hoy en día somos 11, porque ya los jóvenes nuevamente están entendiendo que la cirugía reparadora es quizás la esencia de nuestra especialidad y que podemos hacer estética, pero indudablemente jamás olvidándonos de la parte de ayuda, de la parte reconstructiva y de la parte fundamental de nuestra especialización. Tenemos 56 camas, somos aproximadamente unos 90 funcionarios en la unidad. Tenemos que tener un grupo de apoyo que en este diplomado se los vamos a mostrar, cada uno como con su importancia. La enfermera que hace las curaciones, pero que en un momento determinado, como la tragedia de Pereira, se desplazó con los médicos generales y con el doctor Fernández y pudieron enseñarle a las enfermeras a hacer los vendajes, que nadie podía ni siquiera imaginarse cómo hacer para utilizarlos, porque además llegaban cajas de cosas inútiles que habían sido pedidos por personas que no tenían la más mínima idea de qué era lo que estaban pidiendo. Entonces, esa parte de la rehabilitación, que la van a saber con Olga Mera, la parte de psiquiatría, que es tan importante, la parte de psicología, la parte de pediatría, todas y cada una de las personas que interactúan y que forman el equipo multidisciplinario de la unidad es fundamental. O sea, no podemos trabajar ninguno sin el otro. Somos un equipo grande, la demanda en este país es terrible, vivimos completamente copados de una demanda no atendida permanente, tristemente. Eso no debería suceder. En este momento, por ejemplo, empieza una crisis horrible navideña de incultura. Yo no sé quiénes aquí somos paisas, pero por ejemplo me da vergüenza en ese sentido mi tierra, me da tristeza pensar que la gente todavía piense que hay que darle pólvora a los niños y que hay que reventar nuestros ancestros con una cultura tan espantosa, pero que a nosotros, a los que nos llegan, entonces ya hoy empezaron a llegar y empiezan las cifras a elevarse en una campaña que nosotros tenemos que hacer humanitaria y de educación. De manera que yo espero que cualquier sugerencia que ustedes tengan, si hay algún tema que piensen que quieren abordar, pídanlo con toda tranquilidad que lo haremos y esperamos que sea muy constructivo y que la experiencia que les podemos brindar sea muy útil para ustedes. Muchas gracias. También nos acompaña la doctora Amanda Lucía Naranjo. Ella es médico de la Universidad Nacional, especialista en epidemiología de la Fundación Universitaria del Área Andina, con 13 años de experiencia en quemados. La doctora. 3. Solo en quemados. La doctora nos va a acompañar con la charla de perfil epidemiológico que va a iniciar en contados segundos. También nos acompaña el doctor Federico Fernández. Él es médico de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas y muy orgulloso dijo que de la promoción 1989, especialista en medicina interna, en administración hospitalaria, en neumología, en medicina crítica y cuidado intensivo, en trastornos respiratorios asociados al sueño, con 20 años de experiencia en quemados. Y el doctor Juan Carlos Vélez, también que tiene 2 charlas programadas para hoy, médico cirujano de la Universidad Nacional, con 21 años de experiencia en la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar. Muchas gracias. ¿Cierto? Lo tengo. Buenas noches. Cuando la universidad nos planteó hacer el diplomado, este curso de quemados, lo diseñamos y en él vamos a abarcar todo el espectro del manejo médico del paciente quemado, incluye el manejo del paciente pediátrico. Vamos a partir con lo que somos, lo que hemos sido todos estos años, la experiencia en el paciente, con el paciente quemado. Y las sesiones que van a ir a avanzar día a día, van a ustedes tener el conocimiento que nosotros tenemos y lo que ustedes pueden aportarle a un paciente con trauma cardíaco. Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación a este diplomado. A veces traducir cada una de las cosas que suceden en el país en cifras me parece lo más acertado.
cuando hablamos vagamente, decimos en Colombia hay quemados, se presentan quemados en el mundo, pero no traducimos eso en cifras, entonces se queda la idea algo vaga y pensamos que los quemados solamente suceden en diciembre. Y es lo que lo que ustedes escucharán siempre. De hecho, usualmente en lo que es el medio, la parte de la sociedad, estamos todos concentrados en la unidad de quemados única y exclusivamente en diciembre. Desafortunadamente para nuestro país y para el resto del mundo, las quemaduras suceden todo el año. Hay picos que gracias a Dios, siempre utilizo esa frase, por la administración, las administraciones distritales, las cifras han cambiado, las tendencias han cambiado y por consiguiente lo que tendemos es a buscar otras motivaciones, tendemos a buscar otros proyectos que nos permitan disminuir las cifras de quemados en nuestro país y en el mundo en general. La siguiente. Según la Organización Mundial de la Salud, las quemaduras se han convertido seguirán siendo un problema de salud mundial de salud pública. Cada año mueren 195.000 personas en el mundo por quemaduras. Esa cifra la tomé del último boletín de la Organización Mundial de la Salud de diciembre de este año. Fíjense ustedes que en Colombia solamente teníamos registrados en solo un año, quemaduras por pólvora de 1.111 que fueron el año inmediatamente anterior, pero solamente 78% de los municipios registraron. Y entonces preguntamos qué pasa con el otro 22% que permaneció en silencio. Ustedes se van a dar cuenta, y los que están fuera de la ciudad, que nosotros recibimos quemados de todo el país. Recibimos en estos momentos de Centroamérica y algunos de Sudamérica, lo que nos ha permitido extendernos y garantizarles y poderles brindar un apoyo aún mejor en el manejo inicial de ese paciente quemado, que va a disminuir de día a día las cifras de mortalidad de los mismos. Como les decía anteriormente, las quemaduras son un grave problema de salud pública. Tenemos que crear estrategias que permitan reducir esas cifras. Y fíjense ustedes y es esta diapositiva, el tratamiento depende de los recursos que se tienen y no difieren de unos países a otros en el mundo. Es decir, que tenemos con qué trabajar aquí en nuestro país, que tenemos la oportunidad y una unidad que está dispuesta a brindarles todo el apoyo que ustedes requieren, ya a veces telefónicamente y pues con la tecnología a través de estas videocharlas que permiten abordar y llegar a muchos municipios del país. Los protocolos son semejantes a los utilizados en los países con alto nivel de ingresos. Día a día nosotros, y ustedes pueden acceder a ellos, estamos renovando nuestro manejo con los estudios que aparecen en Estados Unidos principalmente, a nivel de Europa, que nos permiten garantizarle a los pacientes un tratamiento adecuado en un momento oportuno. El tratamiento no solamente debe ser cuando llegan a la unidad de quemados, el tratamiento debe venir desde cada uno de los municipios o lugares en los cuales ustedes estén y en el momento en que reciban un quemado. A veces, y sucede con mucha frecuencia, el hecho de recibir una persona, y como lo decía la doctora Reyes, recibir un paciente sin piel, un paciente que ha sido traumatizado por llama, por electricidad, nos saca de las casillas, entramos en shock y no podemos, y a veces ese shock no nos permite actuar adecuadamente frente a ese paciente y lo que hacemos es de pronto aumentar esa mortalidad, que vamos a ver que gracias a los esfuerzos aunados, cómo se ha disminuido notablemente. La siguiente. Listo. Las causas de las quemaduras en los países con ingresos medios y bajos, anteriormente países en vía de desarrollo, ya no hablamos de países en vía de desarrollo, sino hablamos de países con ingresos medios y bajos, están directamente relacionados con las condiciones de vida de la población. ¿Cuáles son esas condiciones de vida? Pues básicamente la pobreza, el hacinamiento, la falta de información, todo lo que en este momento estamos sufriendo en cada una de las ciudades de nuestro país. Pero básicamente pues la pobreza. La siguiente. Los adultos mayores son susceptibles a quemarse por la disminución de sus reflejos y los niños por el desconocimiento del riesgo. Es increíble, ustedes los van a ver en las siguientes cifras, cómo día a día estamos recibiendo más adultos y más niños quemados. Pero a veces estas campañas de protección están solamente dirigidas hacia finales de año. Con tristeza uno ve que
a mediados de diciembre. Colombia es un país de fiestas, no sé cuántas fiestas tenemos al año, pero creo que solamente en el mes de noviembre son aproximadamente 25 o 30 en el país, no solamente Cartagena, sino cada uno. Y en cada una de esas fiestas hay pólvora, en cada una de esas fiestas hay mal manejo de la misma y por consiguiente pues aumentamos esas cifras. La siguiente. La mortalidad global. En Estados Unidos, que definitivamente es el país de las estadísticas, ¿cierto? Todo lo registran, nosotros no lo registramos, ellos sí. 2.1 muertes por cada 100.000 habitantes. En América Latina, 0.4 a 1 muertes por cada 100.000 habitantes. Fíjense ustedes que la relación pues es similar, independientemente. Acuérdense de la diapositiva anterior en la cual nombraba yo que el manejo depende no de los recursos, sino de la capacidad que tenga usted o que tengamos nosotros los médicos de actuar en un momento oportuno para un paciente que requiere una ayuda inmediata, no que se dilate esa ayuda porque el paciente quemado o porque ignoramos cómo hacerlo. La etiología más frecuente, líquidos calientes, del 50%. Fíjense que yo aquí ni tengo la pólvora, ¿cierto? 50%. El fuego traducido en llama, ya sea por gas, por alcohol, por gasolina u otros hidrocarburos, el 54% y básicamente en adultos. Los sólidos calientes o metal fundido, dados por las planchas calientes, ya no vemos pues ya no nos llegan o no se han reportado porque no podríamos demeritar o decir que las cifras que tenemos son realmente las que existen, sino que de pronto no se registran. La mayoría de los pacientes que llegan por sólidos calientes en el pasado fueron los niños maltratados, el niño de la cuchara, el niño de la plancha, el niño que se colocaba sentado en un ladrillo, el niño que se colocaba, la mamá lo sentaba en la estufa. En este momento es inusual que los veamos, sin embargo, continúan presentándose niños básicamente por plancha caliente. No hemos logrado, pues realmente, junto con el Instituto de Bienestar Familiar, detectar que es maltrato infantil, muy pocos en este momento. Y las quemaduras eléctricas que empezaron a aumentar, lo vamos a ver en una tabla posterior, en el grupo laboralmente activo. Desafortunadamente, y pese al atenimiento y las nuevas políticas laborales, los pacientes eléctricos han aumentado. Tenemos más sistema de seguridad industrial, las políticas, y aparece otro grupo acá que nosotros pues no sé si lo puedo decir acá, pero los llamamos los voluntarios de Codensa, que son la mayoría de los indigentes que roban cable, hurtan cable y pues, por consiguiente sufren unas amputaciones o unas quemaduras que son realmente importantes y que aumentan el costo del manejo. Y por supuesto, tienen el costo que va a sufrir la sociedad con todas las secuelas que dejan estas quemaduras eléctricas. Y los agentes químicos. En este momento los agentes químicos, especialmente el ácido y los álcalis, se han convertido en una modalidad nueva de agresión. Entonces tenemos un número importante, 24 pacientes por lesiones por ácido o por agentes químicos, básicamente lo que son lesiones por agresión. La Secretaría de Salud hace 2 semanas informó que se estaba recibiendo a nivel distrital 2 casos semanales, que importante notarlo. No sabemos qué está sucediendo en el resto del país porque desafortunadamente tenemos un sistema de vigilancia en pólvora, pero no tenemos un sistema de vigilancia de quemaduras en el país. Eso hace que pues no tengamos unas cifras adecuadas. Por fortuna están ustedes todos acá y lo que me están escuchando están en el resto del país, entonces la idea es, entre otras cosas, como les dije, es encaminarnos hacia crear estrategias y de pronto poder formar ese sistema de vigilancia en quemaduras, no solamente en pólvora porque ya existe, sino el sistema de vigilancia en quemaduras independientemente de la gente y que todos los municipios reporten. Así que, fíjense ustedes acá entonces, tenemos un registro de la unidad desde 1988 hasta diciembre del 2011, 24 años de seguimiento, aunque pues tenemos algunas cifras acá que nos faltarían algunos datos. Sin embargo, los que hemos podido recolectar a partir del año 2000, que son las cifras más fidedignas realmente, vemos cómo han aumentado ese número de quemados. Fíjense ustedes cómo día a día vamos recibiendo aún más quemados. La unidad de quemados recibe en promedio 1.000 pacientes año hospitalizados, ¿no? Solo hospitalizados.
la relación que tenemos es 1:3, un paciente hospitalizado por 3 pacientes ambulatorios. Entonces, fíjense ustedes lo importante que es mirar que solamente registramos 1.000 y podemos tener en solo la ciudad de Bogotá más o menos de 3.000 a 4.000 pacientes quemados, que les podemos de pronto dar un manejo de tipo ambulatorio por las características de las quemaduras que las venimos en la siguiente charla. Así que vamos a ver entonces cuál es la competencia de todos nosotros a nivel nacional, la distribución geográfica de los pacientes que llegan a la unidad de quemados. Y vamos, la siguiente, por favor. Vean ustedes, cada uno, todos los departamentos, no hay un departamento que aquí no nos remita, inclusive Antioquia tiene su unidad de quemados muy bien conformada en San Vicente de Paúl, con estadísticas de manejo de 700, más o menos 700 pacientes, que es importante porque es centro de remisión departamental. Tenemos las ciudades como, por ejemplo, pues Bogotá, que recibe todo, ¿cierto? Ustedes la ven acá. Bogotá, que recibe absolutamente todos los quemados de nuestra ciudad, pues por el volumen, por la cercanía, a pesar de todos los hospitales que se encuentran en los alrededores. Todos los pacientes son llevados a la unidad. A veces algunos pacienticos que no requieren ese manejo de tipo ambulatorio y que el médico que esté en los diferentes hospitales del distrito lo considere, pues nos llama y nosotros telefónicamente le brindamos la asesoría para el manejo del mismo, y porque a veces no se justifica de pronto por el desconocimiento hacer todo el transporte de un paciente, la ambulancia. Recuerden que Bogotá no tiene un número importante de ambulancias, tenemos solamente aparentemente 80 ambulancias, y de las 80 creo que solamente estamos funcionando con el 50%, además están en el taller. Entonces, fíjense que lo que implica un fin de semana donde se requieren ambulancias y transportar pacientes, que no se amerita un manejo en un tercer nivel. Es lo importante que es aprender a manejar ese tipo de quemaduras. Veamos acá entonces, Bogotá, en primera, pues por el volumen. Tenemos a Cundinamarca, todos los pueblos del departamento, y otros departamentos, como por ejemplo Tolima. Ustedes saben que en Tolima de pronto es uno de los que nos remite más pacientes con quemaduras eléctricas por la cercanía de las redes hacia las ventanas. Entonces son quemaduras realmente traumáticas, de amputaciones en gran proporción por las redes eléctricas muy cerca de las ventanas de sus casas. Entonces ese es un punto bien importante y que tendríamos que tener en cuenta en un sistema que se pueda hacer. Tenemos otros departamentos, los de mayores, entonces Cundinamarca, Meta con pacientes con líquido hirviente, que es uno de los más, Norte de Santander como uno de los departamentos que más remite, Tolima y los departamentos como Baupés y Bichada. En Baupés y Bichada, o departamentos como el Amazonas, fíjense que ellos registran como aquellos departamentos que no hacen el registro de sus pacientes en el Instituto Nacional de Salud. O sea, todos los pacientes que se queman allí, no sabemos cuántos se queman. Sabemos que se queman porque llegan al hospital Simón Bolívar, pero no son registrados. Entonces corresponderían más o menos al 22% de los departamentos y municipios que no hacen la notificación de su evento. ¿Sí? Eso es una parte bien importante. La siguiente, por favor. La siguiente. Aquí tenemos entonces los pacientes atendidos por rango de edad. Llama la atención esta cifra de los 12 hacia menores de 1 año, ¿cierto? Que es una cifra realmente alarmante, y los pacienticos que más se queman entre 1 y 2 años, 1.241 pacientes quemados. Porque, es de pronto fácilmente deducible por qué los niños de 1 a 2 años se queman, ¿cierto? Son niños que están en la etapa de la búsqueda, empiezan a caminar, ven una serie de cosas, pero también llama la atención que estos niños que más se queman, ustedes, la Secretaría en su boletín epidemiológico se hizo un estudio bien interesante por estratos, y veíamos que los que más se queman son los del estrato 1, como es de suponer. Porque la mamá trabaja, varios hijos, el hacinamiento, cocinan en la misma habitación, el niño menor está a cargo del niño un poquito mayor, que es de 5 o 6 años. Entonces, esto ha llegado a convertirse en una cifra muy, muy grande, que son de 1.241 pacientes. Pero la mayoría de ellos líquido hirviente, todos por líquido hirviente.
También viene el otro problema que es de carácter de tipo social, que son las madres adolescentes. Las madres adolescentes sin experiencia, sin ninguna experiencia. Nosotros tenemos niños menores de 1 año, niños de 25 días de nacidos, niños de 1 semana de nacidos con quemaduras importantes porque están al cuidado de una madre adolescente. Entonces, son medidas también que debemos tener en cuenta. Y aquí viene pues la que es de suponer la edad productiva, ¿cierto? De los 18 hacia los 45 años, 2.639 pacientes con los agentes antes mencionados, básicamente llama y electricidad, que son los dos agentes de mayor importancia. Y no podíamos descuidar este grupo, como en alguna diapositiva lo nombramos, ¿cierto? Los grupos mayores de edad, ¿por qué? Porque el anciano pierde los reflejos. Entonces, tienen los ancianos que están solos en sus hogares, que están al cuidado también en hogares, porque nos llegan... No, en estratos altos no, solo en estratos... Edad, sí, este es por edad. Sí, este es por edad. En los estratos altos, en el estrato 5 y 6, no tenemos reportados, se presentaron en Bogotá solamente 6 casos, y fue por unas bombas de helio que transportaban en un carro para un cumpleaños. Entonces, pues tampoco tenemos, pues el helio, es el desconocimiento y la ignorancia frente a ciertos eventos que nos pueden causar el riesgo de sufrir una quemadura. La siguiente, por favor. Aquí entonces los pacientes atendidos, no es el jefe ahí que siempre dice que los hombres son los que trabajan, y que las veces no, pero tenemos un porcentaje importante de hombres que son los que, no es que trabajen, sino los que tienen mayor riesgo, los que ejercen profesiones de mayor riesgo. Sin embargo, la mujer está incursionando en estas profesiones de riesgo, y por eso tenemos mujeres con accidentes por electricidad, llama, mujeres que trabajan en restaurantes, entonces líquido hirviente. Sin embargo, los hombres continúan siendo los que más se quedan. Entonces, sí, señor. Y no porque trabajen más, eso quiero aclarar. La siguiente. Aquí tenemos entonces el ingreso de pacientes a la unidad de quemados desde el año 2000 hasta el 2011. Fíjense ustedes cómo la tendencia ha sido siempre aumentar. Hacia el año 2006, ustedes ven que prácticamente se ha duplicado, pero se duplicó porque la unidad pasó de 30 camas, pasamos a básicamente 60 camas. ¿Por qué se amplió la unidad? Porque teníamos que manejar los pacientes quemados en pisos que no correspondían, ¿cierto? Entonces, pisos de medicina interna, en pediatría. Entonces, a partir del año 2006, de noviembre del 2006, la unidad amplía el número de camas y empiezan a recibirse aún más pacientes, que no era que no se recibieran de pronto antes, sino que tratábamos de darle un manejo ambulatorio y evitar pues esa hospitalización. Hacia el año 2009 tenemos un pico importante de 1.017 pacientes. Importante porque este año vamos por lo mismo, doctora. Este año ya tenemos más estamos contando con 1.000 pacientes en este momento. En este momento de todo desde enero, primero de enero hasta el momento, pacientes que llegan de todas partes. Entonces, ustedes preguntan, y yo me pregunto también, ¿dónde están las políticas de vigilancia en salud? No hay. Lo que sí hemos logrado ver, y lo veremos más adelante, es cómo se han disminuido el número de pacientes en nuestro distrito o en algunos distritos por pólvora. Eso sí, pero fíjense aquí, y cuando veamos la siguiente. Y miren la otra, los pacientes quemados por superficie corporal. Entonces, son 3.916 pacientes quemados de 0 al 10%. Y este 0 al 10% ameritan, todos los que nombro aquí son pacientes hospitalizados, no pacientes que sean ambulatorios, sino solo hospitalizados. ¿Por qué hospitalizamos un paciente del 0 al 10%? Por la profundidad, porque son áreas especiales que más adelante les van a hablar de esa parte, porque el paciente está hemodinámicamente inestable, porque tiene comorbilidades, una serie de eventos que son criterios de ingreso a la unidad de quemado. No hospitalizamos un 3% grado superficial, pero hospitalizamos un 1% grado 3 en una mano, ¿cierto? Porque son áreas especiales. O pacientes que no tienen quemaduras, pero tienen un compromiso por inhalación, un compromiso de la vía aérea que requieren por lo menos estar en observación 72 horas. A veces tenemos
solamente como indicador, pero el paciente está con una quemadura en cara, tiene quemadura de los anexos cutáneos, tiene quemadura de vibrisas, no está disfónico y lo mandamos para la casa. Pero hemos evidenciado en la unidad que pacientes solamente con su quemadura de los anexos cutáneos, sin disfonía, pueden hacer disfonía y obstrucción de la vía aérea en las siguientes 72 horas. A veces la oximetría sola, 92% de oximetría, no es suficiente para dar un manejo ambulatorio. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Paciente que sospechemos compromiso de su vía aérea, es un paciente que debe estar hospitalizado en observación permanente y, si es posible, en una unidad de cuidado intensivo por el riesgo alto de obstrucción de su vía aérea. Entonces, miremos estas extensiones. Aquí hay algunas, no teníamos esos datos, sin embargo, fíjense que extensiones del 70%, extensiones del 90% y el 100% que llegan. Son extensiones, un bastante número de pacientes con extensiones que aumentan la mortalidad. Recordemos que las edades extremas y las extensiones y profundidades elevadas aumentan el riesgo de mortalidad. Lo que no quiere decir que un paciente de un 70% de quemaduras grado 2 y 3 no tenga una sobrevida. Pacientes en este momento, con lo que se está haciendo, con la adopción de tecnología, la adopción de nuevos manejos, hace que la sobrevida de estos pacientes sea mejor. La siguiente. El agente causal, fíjense ustedes. Entonces, líquido hirviente. La mayoría de los pacientes nuestros, los pacientes de Colombia, se queman con líquido hirviente, o los pacientes del distrito. La segunda llama, ya sea ocasionada por, como les dije anterior, cualquier tipo de hidrocarburo. Bueno, ahora vamos a mirar una diapositiva que nos permite evidenciar qué sucedió hacia 1988 de pronto cuando ustedes escuchaban el cocinor, o se cocinaba con alcohol. Ya con el gas natural, ese tipo de quemaduras va disminuyendo. Aquí, antes de 1988, estas cifras se invertían. Era probable que en una sola familia se quemaran 10 por un incendio en casa. Sí, ya vamos a mirar unos años. A ver, aquí hay una preguntita. ¿No? El compañero nos decía que hacia la época de 1988-1986 se duplica la estadística. Entonces tiene la época de las explosiones, las épocas de las bombas, pero en este momento San Vicente de Paúl tiene un dato bien importante hacia esa época, porque, pues ustedes saben, Antioquia fue uno de los departamentos más atacados. Entonces, volvamos acá, la electricidad sigue en el tercer puesto. Otros agentes, que la pólvora, los ácidos que se han convertido también, o sea, imagínense ustedes 2 anuales, 2 semanales en este momento, multipliquemos eso nomás por un mes y multipliquémoslo por las 48 semanas. Entonces, es probable que esta estadística para este año, cuando la tengamos en enero, nuevamente veamos cómo de pronto empiezan a invertirse esos agentes. Las lesiones por explosión, las lesiones por químico, aquí diferente ácido a químico, y las lesiones solares. Pareciera que nosotros no deberían existir las lesiones solares. Sin embargo, hemos tenido que hospitalizar pacientes con el 60, el 50 y hasta el 70% de quemaduras por exposición solar. O sea, entonces viene otra campaña que es la protección de la piel, una serie de eventos que a veces no nos pasan inadvertidos. Aquí en otros tenemos un grupo importante que son las lesiones por fotosensibilidad, lesiones por Steven Johnson, que las manejamos como quemaduras, los de Steven Johnson, o los NET, las necrosis epidémicas tóxicas, secundarias ya sea a las carbamazepinas, a las quinolonas, o en casos recientes, cefalexinas, amoxicilinas, dipironas, que nos pueden ocasionar lesiones que comprometen el 100% de la superficie corporal, pero y que son manejados como pacientes quemados, tal cual. O sea, paciente que ingrese no lo maneja dermatología, sino entra a la unidad de cuidado intensivo y es manejado como un paciente quemado con las mismas indicaciones de cualquier paciente con una lesión térmica, tal cual.
tenemos otros acá, que son las mujeres embarazadas con baños con agua de brego, también que se exponen, son muy frecuentes, pareciera que no, pero anualmente recibimos unas 4 o 5 pacientes con lesiones por agua de brego y exposición solar. Entonces, fíjense ustedes hacia dónde deben ir encaminadas todas las estrategias o los procesos de educación que nosotros podamos desarrollar en cada uno de nuestros departamentos. La siguiente. Aquí nuevamente, esta tabla es un poco densa, pero igual lo que queremos ver es cómo día a día los agentes, fíjense aquí, líquido hirviente continúa siendo líquido hirviente y la llama, ¿cierto? Dos eventos importantes. Luego la electricidad que tiende, miren, 1.451 pacientes, que tiende a aumentar día a día. El año inmediatamente anterior recibimos 75 pacientes por quemaduras eléctricas en el segundo semestre. Ya son una cifra supremamente importante, pacientes que sufrieron amputaciones, pacientes con lesiones pues realmente catastróficas, o sea, todas catastróficas. Entonces, fíjense acá nuevamente, no aplica porque tenemos pacientes que son básicamente los del Team Johnson, o los que nos colocamos acá y que nos vamos a mandar. A un total de 11.000, algo básico. La siguiente. Nuevamente, entonces, según la edad, fíjense ustedes acá, a pesar de que uno pensaría que los niños no se queman por electricidad, pero fíjense, de 0 a 1 añito, 26 pacientes quemados. 26. Entonces, ¿qué pasa? Es el niño que con el tenedor lo introduce en la toma corriente, ¿cierto? La mordedura de los cables de celular que se volvieron como muy habituales en los niños que empiezan a gatear, la mordedura del cable del televisor, y fíjense ustedes, 26 niños menores de 1 año, con lesiones, todas las lesiones de estos bebés, en mano o en la cavidad oral. ¿Qué fueron? Y la edad de trabajo, que son 1.056 pacientes por electricidad. Luego vienen los pacientes por explosión. Básicamente son las minas. Ustedes se han dado cuenta cómo han empezó a partir de, pues realmente tomó fuerza este año la regulación a nivel de las minas de carbón en todo lo que es Boyacá y Cundinamarca, porque era la mayoría de los pacientes que recibíamos de estos lugares. Sin embargo, hemos tenido pacientes del sur del país con minas antipersonas que también entran a jugar, o artefactos explosivos dejados por la situación que ha vivido nuestro país durante más de 50 años. Las lesiones por inhalación, importante. Las lesiones por líquido hirviente, que constituyen una de las partes que tenemos que tener en cuenta para todos nuestros programas que vienen y que deberíamos desarrollar. Algunos pacientes sin datos, no sabemos con qué se queman o simplemente llegan con lesiones que aparentemente son quemaduras y ellos se manejan con quemaduras, pero el paciente nosotros suponemos que puede ser, pero entonces no quedan las lesiones por pólvora. Por pólvora quiero decir dinamita, otras no, la pólvora no, los juegos pirotécnicos, las del rayo. Ya después ustedes tendrán con el doctor Navarrete una charla sobre rayos, y él nos contaba que Colombia es uno de los primeros países del mundo que recibe rayos. Pues cualquiera de nosotros puede estar expuesto a un rayo, pensando uno que era en otros lugares del mundo, y no, resulta que Colombia es el país. Las de sólido caliente, que constituyen 100 pacientes con sólido caliente. Pero llama la atención esta cifra, ¿no? La siguiente, muy alta. Los ingresos por género, entonces, el sexo femenino en azul y el masculino. Los hombres siempre quemándose, ya pensamos que quiero decirles que muy probablemente es porque no trabajen más, sino los más expuestos son los más expuestos, pero fíjense, no quemados, no son los más expuestos, pero día a día las mujeres también se va aumentando esa cifra en la parte femenina por la competencia que ellas están tomando. Y fíjense ustedes que esto va a la par, este aumento también de las quemaduras en las mujeres va a la par con las quemaduras en los niños. Ya la mujer no está en casa, no está en la supervisión de los hijos, entonces también
todo el cambio de mentalidad, el cambio, la presión, las necesidades económicas hacen que los niños estén a cuidado de terceros o el guión de los casos a cuidado de otros niños que requieren esta ciudad. Hasta ahora esperemos que los nuevos censos de los comedores comunitarios, los hogares de bienestar, nos permitan evidenciar que esas cifras bajas. Realmente no lo apreciamos nosotros en las estadísticas de la unidad, pero hay que mirar en un tiempo cuál será el impacto de esos comedores comunitarios y de esos hogares infantiles sobre la población infantil que se queda. La siguiente. Los ingresos por edad y género. Las mujeres y los hombres también se siguen quemando. Aquí los niños no trabajan, pero los que se siguen quemando los niños. Y esta cifra que también es importante, ¿sí? También porque empiezan a haber otra serie de eventos y son los niños que están a cargo de sus hermanitos menores, ¿sí? Aquí tenemos esta cifra de 5 a 14, los niños están a cargo de niños de 9 años, este bebé, entonces son los pacientes que más se quedan. Y aquí pues es de suponer que es por su actividad laboral. Y los pacientes mayores de 60 años se quedan solos en casa y son los que preparan sus alimentos, entonces, por lo que hemos dicho entonces. Sí, los son los que más se queman. Los que más se queman. Sí, en esta parte, aquí tenemos esta parte. En Boyacá estuve revisando las estadísticas de Boyacá en cuanto a los niños trabajadores, porque es donde más, o sea, sabemos que hay más niños trabajadores en el departamento de Boyacá y la región cundiboyacense, pero no hay registro de esa cifra. Solamente se especula que son los lugares y, por supuesto, esa es la parte del niño trabajador. La siguiente. Los pacientes menores de 1 año. Fíjense ustedes lo interesante que son los menores de 1 año. Uno dice, ¿cómo se quema un niño de 6 meses? ¿Cómo se quema un bebé de 25 días? ¿Cómo se quema un bebé de 1 semana? Entonces volvemos a los problemas sociales que planteábamos anteriormente, y es madre adolescente, ¿cierto? Niños a cuidados de terceros, abuelos, por ejemplo, y eso es muy usual verlo en nuestro país, que un abuelo está a cargo de 3 o 4 nietecitos. Entonces, hace que esta cifra, dice aquí, cómo aumentó en este año. Definitivamente, pues también la parte laboral, es un problema de salud pública. Así que, la mortalidad, ingresos hospitalarios y mortalidad. Todos estos en azulitos son los ingresos, los pacientes que fueron dados de alta. Aquí hay un error, realmente sí, pacientes dados de alta, ¿cierto? Los egresos. Y vean ustedes cómo, este está desde 1988, la mortalidad no ha aumentado, ¿cierto? Tiende a disminuir de una forma notable. ¿Por qué esa mortalidad ha tendido a disminuir? Porque se está capacitando mejor el personal, porque la atención ha sido porque la atención día a día se está haciendo prioritaria, porque hay nuevas tecnologías o avances a nivel de cuidado intensivo, del cuidado médico, que nos permiten manejar los pacientes de una forma más eficaz, que es lo que vamos a ver posteriormente. Entonces, esa mortalidad no es el uso del antibiótico. Yo creo que le quiten de la cabeza el uso del antibiótico, porque llegan, no es que el uso del antibiótico. El paciente quemado no necesita antibiótico. En la unidad de quemados, el paciente quemado tiene antibióticos siempre y cuando tenga un hemocultivo positivo o siempre y cuando tenga un CIRS franco con deterioro hemodinámico. Un paciente que está en CIRS, tiene una leucocitosis. Paciente quemado es un paciente hiperdinámico. Se quemó, esperen ustedes encontrar una leucocitosis porque es usual. El paciente está en su respuesta inflamatoria. Entonces, no necesita antibióticos. El paciente quemado necesita antibióticos cuando evidenciamos un proceso infeccioso o definitivamente cuando tenemos un compromiso hemodinámico importante que nos permite sospechar que el paciente está frente a una infección. Entonces, no es el uso del antibiótico. No es el uso del antibiótico lo que ha hecho que baje esa mortalidad. No, es el manejo inicial del paciente quemado que contribuyó o que va a contribuir a disminuir la mortalidad. Esta tabla me parece interesante verla porque es claro, supremamente evidente cómo se va disminuyendo. De hecho, estamos por debajo de los estándares internacionales
vemos que hasta hace poco hace algunos años se adoptaron nuevas tecnologías, pero ese manejo médico inicial, el que está en nuestras manos, es que nos permite garantizarle a ese paciente una sobrevida. Así que la mortalidad asociada a la atención, pues, es directamente proporcional. Entre más quemado, entre mayor la superficie corporal, mayor la posibilidad de morir, ¿cierto? Pero también está descrito que si el paciente no recibe un manejo pues adecuado, el paciente se va a complicar. Es un paciente que se han muerto pacientes con extensiones del 2%, pacientes con una extensión del 10%. Entonces uno dice, se cuestiona, dice, oiga, se murió un paciente que tenía una extensión del 10%, con un grado 2 superficial y una área pequeña profunda. ¿Qué está sucediendo? Entonces empezamos a ver una serie de errores que cometemos en el manejo inicial técnico. Fíjense ustedes acá, entonces las extensiones, ¿cierto? Directamente proporcional. Los pacientes con un 100%, la gran proporción de esos pacientes van a fallecer, si no todos, ¿cierto? Lo que pasa es que aquí están descritos los pacientes también con extensiones, ¿cierto? Los pacientes que nombrábamos anteriormente. Pero un paciente de un 100% es un paciente que va a tener el 100% de probabilidad de morir. Entonces, directamente proporcional a la siguiente. Mortalidad de la unidad de quemado, fíjense, una mortalidad que está en 12.4%, cómo ha ido aquí disminuyendo y disminuye de una forma importante. Y aquí tenemos un proceso. Aquí nuevamente veníamos en declive, en disminución de esa mortalidad, pero tuvimos un proceso infeccioso que contribuyó, que fue uno de los factores de riesgo que el paciente falleciera. En este momento sí se identificó, eran pacientes grandes quemados. No sé si ustedes recuerdan aquí en estos años cuando fue el accidente en Ibagué, ¿cierto? En Ibagué, en la cárcel Modelo también, pacientes que entraron, se quemaron 14 pacientes en la cárcel Modelo, la mayoría de ellos lesiones por inhalación, no tenían quemaduras en piel, pero sí lesiones por inhalación que contribuyó. La lesión por inhalación aumenta el 30% de la posibilidad de muerte de ese paciente. No están quemados, pero tenían un 30% ya descrito, que se requirieron ventilación mecánica todos, entonces eso fue lo que aumentó. Y pues algunos bacterias que tenemos presentes en la unidad, que hay en las unidades de todo el mundo, y ya pues sabemos que la pseudomonas convive con los quemados, entonces no es que el paciente tiene pseudomonas y de una vez un antibiótico, no, porque muchos pacientes tienen unas pseudomonas que son muy sensibles, que responden rápidamente a cualquier al manejo que se les da. Y además son colonizados. Ustedes esperan encontrar siempre sus pacientes colonizados en piel, ¿cierto? Entonces siempre en piel vamos a tener pseudomonas. ¿Y qué requiere el paciente? No requiere antibiótico. El paciente lo que requiere es un proceso, duraciones adecuadas, a no ser que tengamos un proceso ya multisistémico y que comprometa la vida de ese paciente. Entonces, fíjense ustedes acá, bien interesante cómo desde 1988 que se murió el 23% y en este momento estamos en el 12.4% de pacientes que fallan en general, ¿no? En la totalidad. La siguiente. ¿Y la pólvora qué? ¿Cierto? Sí, como está en un grado de la siguiente. Entonces, el CDC en 1995 publicó una revisión de lesiones oculares ocurridas por pólvora. Fíjense que desde ese año ya este centro empezaba en Estados Unidos a hacerse cargo de esas lesiones importantes. El 20% de las quemaduras que se sucedieron en ese año en el estado de Indiana, los pacientes presentaron quemaduras serias en sus ojos y de ellos, de ese 20%, 7 pacientes requirieron enunciación bilateral. Muy importante. Y de esos, el 12% de los pacientes quedó ciego. Y nosotros aquí, usualmente, y yo lo veía estos días, como todavía aparecen niños con las luces de bengala y en los barrios con esponjillas, ¿cierto? Entonces, eso sucede en esta época en los Estados Unidos. La siguiente. ¿Cuáles son las lesiones? Quiero que miren esta tabla, porque a veces uno decía, y lo coloqué en la primera diapositiva o en la segunda, no depende del país donde estemos,
depende de los recursos, depende de las medidas que tomemos con respecto a nuestra población y que permite que esos cambios epidemiológicos se sucedan, si no vamos a seguir siendo igual. Fíjense ustedes esta tabla de lesiones anatómicas partes anatómicas del cuerpo de Estados Unidos en este año, 2002. El brazo, los ojos, la mano, el dedo, la cabeza, la pierna y el tronco. Miremos la siguiente. Y fíjense, esto fue en Bogotá, la misma historia. ¿Y qué sucede? Ustedes, si de pronto tienen la curiosidad, en Estados Unidos el mayor número de quemados se presenta el día de la independencia. Pólvora en todos los estados, excepto algunos estados que ya entraron en el proceso de la legislación, no todos, y que han permitido que esas cifras, que son realmente abrumadoras, vayan disminuyendo. Pero en nuestro país siguen siendo, miren, la mano, el brazo, la cara, los ojos, también con niños, hace 2 años tuvimos niños con quemaduras en los ojos por luces de bengala, a pesar de que están prohibidas, y pues las quemaduras que son usuales pues por la exposición, principalmente en mano, con amputaciones de básicamente de sus deditos o de la mano misma. La siguiente. La fuente es de la Secretaría del Boletín de la Secretaría. Aquí miren ustedes también las temporadas lo que hacen. Entonces las lesiones por la mano, aquí tenemos las lesiones oculares, que siguen siendo las mismas. Entonces la siguiente. Aquí hay una parte interesante y que a mí me gusta siempre recordársela, y es que en el año de 1995, ante la ocurrencia del primer niño quemado por pólvora, la Alcaldía Mayor de Bogotá emite el decreto 755 del 28 de noviembre de 1995, en donde se prohibió la venta y el uso de la pólvora, venta y el lanzamiento de globos elevados con aire calentado que requirieran fuego para ser elevados, y el uso de pólvora por parte de menores de edad. De eso, veamos la cifra, la siguiente. Ni idea que eso era así. Yo asistí hace 48 horas a un colegio de la ciudad, muy importante, en donde se soltaron más de 500 globos, tal cual como usted lo está diciendo, con cartitas de no se ría, estoy hablando, es una salvajada, yo no tenía ni idea, yo hubiera sabido eso. Claro. Muy chistoso elevar globos en una Navidad y parecía algo normal. Hoy en día es un crimen. Una persona que queme un bosque es un criminal y tiene cárcel. Y un niño en cualquier colegio viene con el chip, y eso es una cosa que hay que denunciarla, porque pues no puede ser posible que uno eleve un globo para quemar. Es algo que, por eso no puede suceder. O sea, eso es un acto absolutamente punible. Fíjese que hoy llegó a la unidad un bebé de 4 meses, la niña de 4 meses, con el palito de la luz de bengala, porque está mal, estamos sesgados, acuérdense, sino de la luz de bengala, que se con la manito y le generó una quemadura de 2º grado profundo. No la tuvimos que dejar hospitalizada porque pues antes se la retiraron, pero es una realidad que si le hubiera caído la chispita, llama, se quema por llama y puede ser una quemadura fatal, cosa que usted se le explica a un polvorero o a un político en el escenario más común donde ellos están, que se llama el Congreso, y entonces ellos lo miran a usted como si usted estuviera diciendo una barbaridad, pero la barbaridad es que ellos se hagan los locos y piensen que eso no suceda. Entonces, por eso es que es tan importante que todos seamos multiplicadores y replicadores de esta cultura. Como médicos tenemos la obligación en donde trabajamos, y nuestros hijos y todas nuestras familias tienen que ser un ejemplo de que eso es una costumbre obsoleta y que hay que quitarla, porque nadie necesita la pólvora para ser feliz en esta época. Podemos ir a ver un show, pero no tenemos que quemar pólvora y quemar. Pues
perdón, con un agravante que si lo hacen, como dice, con cartica niño Dios, ese chip se le hagan a la persona o al niño, que cada año tendrá que mandarle al niño Dios que está en el cielo un globo con las cartas para que le mande un regalo. De las cosas que estoy muy sorprendido es que primero, en estos días, vamos a cambiar la cantidad de chips. Antibióticos, manejos preventivos, como pues muchos de nosotros estamos, yo voy al departamento del médico una vez a la semana y en muchas áreas uno está viendo paciente quemado y lo he visto y debo ser sincero, muchas cosas van a cambiar después de esto, pero una de ellas es el multiplicador y preventivo. Es absurdo. Si hubiera asistido a un Christmas Show hace 48 horas, si me hubiera parado en las pestañas y hubiera salido de eso. Más de 500 globos en un Christmas Show, por Dios. Al menos cerro. No digo más nada porque me tengo un problema. En unos días estaremos de baño. Como me ha tocado a mí, con todos los polvoreros, a las sesiones con ellos, además que yo beso y de abrazo, ¿no? Eso es terrible. Es algo que hasta me pidieron hacer una propaganda esta semana en el pabellón, que hasta allá no llegué, no pude, o sea, me costó difícil, pero ya sé quién unir, o sea, si no los puedo vencer, no les de a ellos ya están sacando publicidad para que no se quemen los niños y demás. Pero, por ejemplo, se sabe la normatividad 50 veces mejor que nosotros. Ella, por ejemplo, uno de ellos hubiera refutado el decreto y hubiera dicho que nosotros no tenemos prohibición, y es cierto, no tenemos prohibición, tenemos reglamentación, y se la sabe, le recitan a usted todos los cambios y leguleyadas que ha tenido la ley, pasando por Peñalosa, empezando por Mocus, terminando por nuestro maravilloso alcalde. En este momento realmente uno se queda anonadado porque es que uno tiene cómo pelear con ellos, porque ellos se la saben todas. Lo único que tenemos es que nosotros como médicos tenemos que replicar esto y apoyarnos siempre en el maltrato y en el descuido. O sea, nos tenemos que apoyar en el bienestar familiar. Definitivamente es la única manera, porque no hay ninguna forma de evitar que un adulto en este momento vaya a Soacha y se pare en la puerta de la polvorería y diga, quiero 20 toneladas de pólvora. Usted, señor, es un adulto responsable, sí, yo soy un adulto responsable. Y no le preguntan ni para qué la quiere, ni dónde la va a vender, ni dónde la va a usar, ni nada por el estilo. Y resulta que si esa persona llega al hospital, entonces eso no importa porque nadie lo va a tener que reportar, nadie hace nada, porque es un adulto. Entonces, la única cosa que nos queda y que nos compete es lo de los niños. Pero esta es una problemática complicadísima porque hay intereses políticos y indiferencia total de los alcaldes en todas las regiones y departamentos. Y usted lo ve, miren las cifras de hoy ya llegamos a 200. El año pasado sobrepasamos los 375. Bueno, ya estamos elevadísimos y con un subregistro impresionante. Hoy llevamos 197 registros. Claro, comparados con eso es el subregistro más grande porque eso es con trampa, pero eso es con amenazas de muerte. Las personas que trabajamos en esto hemos sido amenazadas. De manera que este es un país donde hay que ser valiente y ahí es que enseñarle a todo el mundo, porque yo conozco muchos médicos y muchas personas que todavía les parece chistosísimos, tengan una lucecita de gala, o sea, hay mucha gente que le encanta llegar a rascar de recibir en la mesa, en semejante recinto cerrado, que lo critico terriblemente, esa cosa ahí saliendo chispas por todos lados, y a uno le parece maravilloso. ¿Ustedes se imaginan un incendio en ese sitio? Espantoso. Entonces tenemos que cambiar el chip de todo el mundo con cultura. Eso definitivamente políticamente va a ser muy complicado, ellos son muy poderosos. Vamos a dicho así. En vista de esas circunstancias, entonces, y de todo el advenimiento, inmediatamente sale el decreto, obviamente toda la parte comercial empieza sus procesos de volver, de que la pólvora se haga nuevamente legal, una serie de eventos, y en vista de eso la administración distrital formula una política tratando también de suavizar el evento, de prevención enmarcada en el principio de protección de la vida e integridad física de los ciudadanos. Pero fíjense ustedes qué sucede. La siguiente, por favor. El decreto 791 de ese mismo prohíbe la venta de artículos pirotécnicos, fuegos artificiales y globos, así como el uso de los mismos en el distrito capital. O sea, dice, ya en Bogotá no,
¿cierto? En Bogotá no vamos a utilizar, pero ¿qué sucedía con todos los municipios alrededor? Bogotá, Soacha, Tocancipá, Funza, todos los otros municipios están entrando la pólvora, que de hecho en la semana anterior se decomisaron 200 toneladas, creo que fue de pólvora. Entonces, la siguiente. En vista de esa política que se tomó en ese momento, desde 1995 a 1996, se registró una reducción de 206 casos a 77. Estoy hablando solamente del distrito. 129 casos menos y una variación que corresponde al 62.6%. Fíjense ustedes el impacto que suscita un decreto frente a la población. Todavía no estamos en proceso de educación ni de cohibir ciertas prohibiciones, que eso eran como, ¿cómo se dice? ¿Cómo era que utilizaba? No se llevaba a la persona, no se detenía a las personas, sino se hacía como un comparendo educativo. Más o menos eso era lo que se estaba haciendo en ese momento, y solamente con eso se logró reducir ese porcentaje, que es importante. Pero miremos qué sucede. La siguiente. Nuevos aportes legislativos. Entonces, en 1999 el Congreso, el Consejo de Estado declara que los alcaldes no tienen la potestad para prohibir la fabricación, almacenamiento, transporte y uso de la pólvora. Fíjense ustedes ese evento y lo vamos a ver cómo repercute eso, esta política frente al número de quemados. Los decretos fueron derogados entonces y se quedó sin piso alguno la regulación de la fabricación, venta, transporte, distribución y uso de pólvora en Bogotá. Todo lo que usted estaba nombrando, doctora, está ahí inmerso en este proceso de políticos, de intereses propios, etcétera, etcétera. Veamos la siguiente. Miren acá. Entonces, ¿qué sucede en vista de eso? Fíjense ustedes lo que pasó. Veníamos con el decreto, va disminuyendo, pero acá nuevamente el Consejo de Estado dice, no, ustedes no tienen nada que hacer. Los alcaldes no pueden prohibir, los alcaldes no tienen derecho. Entonces, pues simplemente se dispara los números de quemados nuevamente. La siguiente, por favor. Esta gráfica es muy valedera. Y el 30 de julio del año 2001, el Congreso de la República medianamente se pronuncia, ¿no, doctora? Porque todos los años es una lucha infinita. A través de la ley 70 desarrolló parcialmente el artículo 44 de la Constitución Política para garantizar la vida, la integridad física y la recreación de niña o niño expuestos al riesgo por el manejo de artículos pirotécnicos o explosivos. Este evento, la siguiente. Solo entonces, junto con esto, solo se permitirá las demostraciones pirotécnicas como espectáculo público con fines recreativos, siempre y cuando cumplan las condiciones de seguridad expresadas en el mismo y con los requisitos para otorgar el permiso respectivo. O sea, doctor, que usted puede denunciar lo que usted vio hoy. No, y es que no se puede. Yo una vez en el colegio de mi hija vi una cosa con luces de bengala en un recinto cerrado, esperé que se terminara porque pues en ese momento no podía hacer. Me dirigí a la rectoría y dije, estoy absolutamente impactada, y a partir de ese momento me invitaban cada año a darles las charlas a las niñas y se sintieron profundamente preocupados, porque uno a veces puede cometer errores, pero la sabiduría está en pedir disculpas, de aceptarlo, pero sobre todo hacer un insight con los niños de que ellos entiendan que estuvo mal, ¿no? Hay que hacerlo, doctor. Usted quedó comprometido conmigo. Le toca ir a hablar con la rectora, no sé cómo. La siguiente, por favor. Entonces ya viene aquí todo un proceso. Yo pienso que en estos momentos esta serie de charlas es despertar conciencia de qué está sucediendo a nivel nacional. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad y no traje el registro único de notificación de pólvora, doctora, se me olvidó, pero de pronto O sea, lo que logramos hacer en el trabajo del año pasado es que en este momento no solamente Bogotá, sino todos los centros de salud, o sea, en donde ustedes trabajen, en el lugar más apartado de Colombia, esa es la misma hojita que va para todo el mundo. O sea,
tiene la dirección, el teléfono, todas las características, el sitio donde se produce, o sea, es una hojita única, es un registro único que va a permitir realmente mirar qué pasó en todo el país. Ojalá que este año sí tengamos un registro más fidedigno de qué va a pasar en Colombia y va a ser aterrador, va a ser francamente aterrador. Entonces, la idea es dejarles a ustedes esas inquietudes de poder registrar en cada uno de sus lugares independientemente de la gente. Fíjense que todo el tiempo estamos detrás de la pólvora, pero no estamos detrás del líquido hirviente, no estamos detrás de los sólidos, no estamos detrás del eléctrico. Entonces, es por medio de ustedes y su colaboración poder tener un centro de reporte de cada uno de esos datos y realmente saber cuántos quemados tenemos en el país. Nosotros no sabemos qué personas se nos queman. Tenemos un subregistro importante y fíjense que les decía que solamente el 72% registra y el resto se queda perdido. Entonces no sabemos qué está sucediendo. Departamentos como Amazonas, Bichada, todo lo que antiguamente se llamó los territorios nacionales están sin reportar y lo mismo el sur del país. Guajira, por ejemplo, es uno de los que no reporta y llama la atención de forma bien importante que el distrito de Barranquilla tampoco reporta. No reporta sus quemados desde ninguno, entonces era uno de los que estaba quedado y que está en la primera lista de los departamentos, de los distritos que no registran sus quemados. Y aquí, como para terminar, cualquier paso preventivo de quemaduras es más loable que cualquier esfuerzo curativo. Quiero que nosotros vamos. Yo quería decirles una cosa muy importante, que es un aporte muy grande para todo el mundo. Miren, en nuestro hospital, a pesar de ser un hospital de tercer nivel, un hospital grande, un hospital importante, no tiene un sistema de información efectivo. Es decir, esta estadística que nosotros les estamos presentando en este momento y que la vamos a publicar es una estadística hecha a mano. Es decir, de un libro que todos los días en mi oficina se hace con el registro del paciente que egresa hospitalizado. Además estoy llevando el registro de los pacientes ambulatorios. Cuando subo a la parte de información donde el sistema Hipócrates que tenemos en este momento, y quiero mucho mi hospital, pero soy realista de lo que pasa, y me da tristeza ver que la persona que hace la estadística que envía a la Secretaría de Salud no tiene ni siquiera la tercera parte de esa información que yo tengo, y que Amanda en su tesis de grado fue quien dijo, doctora, déjeme, yo la saco. Y que nosotros todos los días lo hacíamos como una productividad diaria para ver qué podíamos hacer. Es una muestra de que uno, así sea a mano, uno puede llevar las estadísticas en el sitio que trabaja y hacer un gran esfuerzo y un gran trabajo. Porque si vamos a mirar, ni el Instituto Nacional de Salud, ni el Ministerio de la Protección Social, nadie tiene esta estadística. O sea, nadie podría haber dicho qué pasa con las quemaduras en Colombia. Es un tema absolutamente olvidado. Nadie tiene este reporte y es una cosa que a mí me llama profundamente la atención porque la hemos hecho a mano, sin ni siquiera contar con una ayuda tecnológica de información básica, que cualquier entidad privada o cualquier parte logra sacar unos reportes, digamos, muy importantes y muy sistematizados. Nosotros no tenemos esto, pero fíjense que uno sí lo puede hacer y puede hacer un análisis que sea muy útil y muy productivo para todo el resto del país. La vamos a publicar próximamente. Alguien pregunta, ¿por qué en Armenia no está prohibida la pólvora? No es absolutamente nada, es que ellos tienen un trato. Así de sencillo, ellos tienen un trato. Ahora, Mocus fue la persona que sacó esta ley adelante, porque en el 99, cuando se hundió, él buscó el mecanismo para que fuera el Congreso el que dictara las normas. Ya les queda muy difícil echarse para atrás, pero nadie limita. Ahora lo que necesitamos es que el resto del país se raje para ver qué vamos a hacer, porque Bogotá sigue a la cabeza. No, solamente el Hospital Militar y la Clínica de la Policía son autosuficientes para el manejo de sus pacientes, aunque eventualmente nos piden de vez en cuando ayuda, y los Hospitales de la Misericordia con sus 15 camas, que son muy poquitas. No saben, esta es nuestra estadística, la única, o sea, por eso le digo que no tenemos referente tampoco, no tenemos con quién compararnos. Ojalá que ustedes me muestren de ustedes en sus respectivos hospitales, en serio, a mano, como sea, hacerla. Sí, en este momento de la construcción. Sí, o sea, está para esto
que va a ver nada de manejo médico le va a encantar, porque es que no es un paciente diferente al que usted maneja en trauma, en shock, o sea, es una maravilla. La parte, para bajar esta estadística de mortalidad, se necesitó hacer un manejo que no tiene nada que ver con lo tópico, o sea, tiene que ver con lo médico, y también obviamente con lo quirúrgico. Entonces les vamos a mostrar cómo de la mano fue que fuimos manejando esto. Pero lo más increíble de todo, pues, ha sido la construcción de nuestras vías. Es que no tenemos con quién compararnos, solamente con las americanas. Entonces, por ejemplo, antes una EPS no nos permitía ingresar a un paciente a la UCI o no nos pagaba un paciente de UCI si no estaba en soporte ventilatorio y con inotrópicos. Hoy en día tenemos 10 criterios y nadie nos los refuta. Nadie, doctor. Cuando usted vea el trabajo del doctor Navarrete de rayos y cuando usted vea las quemaduras eléctricas, entenderá que un paciente, no importa que no tenga 1 centímetro de quemadura por fuera, entra 72 horas a la UCI bajo monitor. Y eso se lo tienen que pagar como cuidado intensivo, gústelo o no le guste, completamente. O sea, son 10 criterios que usted va a ver que están en el chip de la gente joven. Sí, nosotros tenemos en este momento 32 guías construidas, que como con todo buen sistema de calidad toca hacerle revisiones periódicas. Como no tenemos con quién compararnos, entonces es bien difícil, pero ya están muy estructuradas y esquematizadas. Entonces, para eso es que es tan importante el diplomado, porque realmente vamos a hacer ahora, después de esto, el año entrando, la capacitación para todos los médicos de la red. La Secretaría de Salud ya tiene esta inquietud. Es que usted va a descubrir tristemente que los pacientes se nos mueren por la pésima remisión y reanimación inicial de los pacientes. O sea, en los momentos que uno se siente muy culpable, dice, pero yo, ¿qué fue lo que hice? O sea, ¿qué fue lo que no hice? No lo mandé a tiempo, no supe ponerle líquidos, se ponen a hacer unas cosas quirúrgicas que lo único que hacen es perder tiempo, no saben hacer una liberación de un miembro, o sea, cosas que usted va a ver se vuelven como una norma, una cosa que realmente dice, qué pesado no haber sabido eso antes. Por eso es que es tan importante. Vamos a hacer ese diplomado, esa experiencia también con todos los médicos de la red, a ver cómo logramos impactar estas cifras que son alarmantes y que es que no vamos a avanzar. Sí, porque es primero, el doctor Medina se anticipó a esa experiencia, o sea que va a poder decir que fue el primero que la hizo. Muchas gracias, están cordialmente invitados al refrigerio. Un descansito de 15 minutos mientras carga la presentación del doctor Juan Carlos Vélez.